Muy buenas tardes, querida iglesia, querida familia. Qué bueno volver a reencontrarnos otro miércoles más después de algún tiempo que no nos estábamos viendo por este medio de video. Pero hoy quería compartirles una pequeña reflexión en este miércoles y en este tiempo de oración. Así que espero que estén bien, cada uno en su hogar. Espero que puedan estar juntos, compartiendo este tiempo de oración, rogando y clamando los unos por los otros para poder hacer llevadera la carga más liviana, ¿no? Y hoy quiero compartirte una pequeña reflexión, que la titulamos así: yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Como cristianos hay algo que en estos días si como cristianos hay algo en estos días que puede sostener nuestra vida y hacerla más llevadera, es creer que otro tiene el control. Porque cuando pensamos en el futuro, notamos que casi todo está en el aire. En estas circunstancias en las que se generan dudas sobre qué puedes o qué debes hacer, hay una sensación de inseguridad que se traslada a la vida cotidiana. El trabajo, no sabemos lo que puede llegar a durar. Usamos los medios para seguir en contacto, pero las relaciones muchas veces se enfrían y casi todo se hace una bola porque se añade a todo lo que ya se vivía antes de todo este tiempo de pandemia que nos toca atravesar. A Dios damos gracias que esto se está de alguna manera queriendo equilibrar otra vez, querer tomar fuerza, pero en el medio pasaron cosas. Y esas cosas trajeron consecuencias, podríamos decir, a nuestro diario vivir. Así que el único consuelo que tenemos es saber que hay alguien que quiere estar con nosotros y se involucra cada día en nuestras vidas. Hay un ejemplo de esto en el Evangelio de Lucas 22, desde el 31 al 34. Todos conocemos lo que pasó en la última cena. Todos conocemos a un Pedro que era medio cabeza dura. Y acá pasa algo bastante interesante. Dijo, vamos a leer lo que dice. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también, ¿hasta qué cosa? Hasta la muerte. Y Jesús le dijo: Pedro, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Cuando en la Biblia leemos que se repite un nombre, como en este caso Simón, Simón, así como también leemos en Génesis 22:11 cuando el Señor le dijo: Abraham, Abraham, o en el Evangelio cuando el Señor dice: Marta, Marta, y en Hechos diciéndole: Saulo, Saulo. Notamos que siempre le sigue algo muy importante. Abraham tenía que detenerse antes de sacrificar a su propio hijo, dice la palabra. A Marta tenía que decirle que se centrase en lo importante. ¿Recuerdan? Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. En el caso de Saulo, Dios mismo lo echó a tierra y Jesús le preguntó: ¿por qué me persigues? Para después cambiar su vida para siempre. En este texto de Lucas en relación a Simón le dice algo seguramente que Pedro no se lo esperaba jamás. El texto dice: he aquí Satanás me ha pedido
para zarandearlos, como a trigo. Y aquí mismo notamos que Satanás no hace lo que quiere, porque Dios no se lo permite, pero Satanás no deja de intentarlo. Siempre quiere reclamarle a Dios nuestras vidas, porque sus hijos quieren hacer la voluntad de Dios y el enemigo siempre quiere despedazarnos a todos. Esta es una realidad con la que vivimos hoy en día. Podemos pensar en Satanás como alguien que solo surge en la Biblia porque se habla de él, pero él sigue atacando y ataca especialmente a los que son llamados hijos de Dios. Él cada día está intentando que nosotros caigamos 1, 2, 3 veces y muchas veces más. Pero el Señor, acá Jesús le dice algo interesante a Pedro. Jesús le dice: he rogado por ti. Notemos cómo se involucra Jesús en la vida de Pedro. Aún sabiendo todo lo que iba a suceder, Jesús no lo dejó a un costado. A veces podemos pensar que Jesús rogó por Pedro porque, como era el elegido para el futuro de la iglesia, como primer responsable, pues tenía que orar por él. Pero algunos dicen que Jesús ruega por Pedro porque sabe que iba a caer hasta lo más hondo y necesitaría más ayuda que los otros apóstoles para seguir adelante, y así estaría más preparado. Porque Jesús no abandona a Pedro a pesar de saber lo que iba a pasar en el futuro. Y esto es algo de lo que podemos aprender nosotros también hoy. El carácter del Hijo de Dios es de alguien que se preocupa por las personas a pesar de que nosotros muchas veces le fallamos. O piensan que el Hijo de Dios descendió del cielo porque vio lo bueno que era el ser humano. Pues si el ser humano era tan bueno, ¿por qué tuvo que enviar a su único Hijo Dios a vivir una vida sin pecado, comunicar un mensaje de salvación y sufrir hasta el punto de morir crucificado? ¿Se han parado a pensarlo? El Hijo de Dios hizo lo que hizo porque no había nadie, no hay nadie que haga lo que Dios pide de nosotros. Y Pedro ahora estaba callado, escuchando, y tampoco podía hacer lo que Dios pide de nosotros. Jesús rogó por Pedro a su Padre. Pero ¿qué es lo que le pidió para Pedro? Cuando leemos este pasaje, leemos que Él dice que no le falte la fe, que tu fe no falte. Le he pedido a Dios que tu fe no falte. Tal vez Jesús podría haberle pedido más poder para soportar la tentación de negarle más tarde, o más poder para hacer milagros y que todos se fijasen en Pedro, o más poder para predicar el Evangelio, pero pidió más fe. Y creo que pidió más fe en Dios porque es lo que todos los cristianos necesitamos hoy. Cuando nos va mal, necesitamos más fe para comprender que Dios tiene el control. Y cuando nos va bien, necesitamos fe para seguir siendo atraídos y guiados por Dios para confiar en Él cuando vengan situaciones inesperadas. Así que Jesús pidió que no faltase o que no le fallase la fe de Pedro, como leemos en otras versiones. Y fíjense si es importante la fe, que más tarde el mismo Pedro escribió en el primer capítulo de su segunda carta, en los versículos 5 y 6. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid vuestra fe, virtud a la virtud, conocimiento al conocimiento, dominio propio al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad. Lo primero es la fe en Dios. Y solo con fe viene lo que con la ayuda del Señor tendremos que ir añadiendo para seguir cambiando. Pedro necesitaba fe en Dios para lo que iba a pasarle. Y aunque iba a sufrir, Jesús le dio la misión importante. Jesús
tenía mucho más claro el futuro que el mismo Pedro. Y le dijo, y tú una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Te das cuenta que Jesús tenía muy claro lo que iba a pasar y aún así decidió seguir con su plan? Así que le dijo a Pedro que aunque caería, sería restaurado. Y él sería el elegido para confirmar y fortalecer a sus hermanos. ¿Puedes pensar en Pedro como el elegido para algo tan grande habiendo negado a Jesús? Yo tampoco. Pero Jesús pensó en Pedro y contó con él para guiar a otros al arrepentimiento y a la fe en Cristo de una manera realmente asombrosa para que Dios cambiase vidas. Y esta idea de fortalecer a los hermanos, de animar y de consolar a los que nos rodean cuando hemos sido restaurados, es algo que nosotros tenemos que poner en marcha. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios y no podemos ir por nuestra cuenta. Reconozco que nos cuesta, porque a veces hay que pasar malos ratos, porque muchas veces realmente nos sentimos indistintos, realmente somos distintos unos de otros, pero son nuestros hermanos. Somos hijos adoptivos de Dios y hermanos unos de otros para hacer luz en este mundo contaminado por el pecado. Pedro le dijo a Jesús, Señor, dispuesto estoy contigo a ir a la cárcel, y no tan solo a la cárcel, sino también ir hasta la muerte. No nos creamos mejores que Pedro, porque muchos no seamos, tal vez muchos no seamos tan impulsivos como él, pero de alguna manera todos, de alguna forma nos pensamos mejores de lo que somos. Y a veces pensamos que nuestras fuerzas son suficientes para seguir adelante. Y corremos el riesgo de pensar que solo vamos a poder con todo. Y preferimos que Dios se dedique a otras cosas más importantes. Pero Jesús le da un baño de realidad después de algo tan sincero como lo que Pedro le dijo. Jesús le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Todos sabemos la historia de Pedro y ahora lo vemos con otras perspectivas. Vivimos circunstancias en las que necesitamos que Dios nos ayude. El diablo sigue reclamándonos para zarandearnos todos los días, para volcarnos y para despedazarnos. Pero leemos en Santiago 4:7 que nos sometamos a Dios, que resistamos al diablo. ¿Y qué va a pasar? Él huirá de nosotros. Leemos en 1 de Pedro 5:8-9 que velemos porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a cual tenemos que resistir firmes en la fe. La Biblia no solo nos dice que resistamos, que estemos firmes en la fe. Pablo nos dice en Corintios 10:13 que no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no os dejará ser tentado más de lo que podamos resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Además, para finalizar esta reflexión, que está quedando bastante larga de lo habitual, la Biblia no solo habla de resistir y de la salida, sino de que hay alguien siempre pendiente de nosotros. Leemos que Jesús no solo rogó por Pedro para que su fe no faltase. En Hebreos 7:25 vemos que Jesús, además de salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Así que hoy, como tenemos al mismo Dios de Pedro, no estamos solos. Nuestro Salvador vive rogando e intercediendo por cada uno de nosotros. Estamos viviendo situaciones inesperadas para todos, pero no hay nadie mejor que Dios para ayudarnos
seguir adelante, porque Él se implica y nos da la ayuda necesaria para sostener nuestra vida a pesar de saber nuestros pensamientos y nuestras caídas, y también nuestras dificultades. Que Dios aumente la fe que puso en cada uno de nosotros y nos ayude a entender que Él tiene el control y que jamás nos abandonará. Iglesia, que tu fe no te falte, que tu fe no decaiga, porque hay alguien que ha rogado por nosotros. Es tiempo de levantarte, iglesia, es tiempo de volver a empezar. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo miércoles de nuestro tiempo de oración.